Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Vicente, muy bien, muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Patricia Un Tomás placer igualmente. es directora de ventas para España de Alken Asset Management, una de las boutiques de gestión, pues que yo personalmente sigo desde hace muchísimo tiempo. He estado en las oficinas con Nicolás Valeski en Londres en el pasado, incluso entrevistándole, o sea que os seguimos mucho, por supuesto. Habrá sido Eh, amena la entrevista, seguramente. Sí, 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 desde luego, porque siempre es un gusto charlar con Nicolás, bueno, con Nicolás y con el equipo. Bueno, ¿cómo estáis viendo vosotros la situación desde Alken en este sentido, ¿no? Después de mucho tiempo en el que Europa pues parecía casi el patito feo, de pronto hemos tenido un año de mejor comportamiento, pero vosotros que miráis las compañías, ¿qué estáis encontrando? Sí, pues bueno, curiosamente, en relación al comentario que acabáis de poner en respecto al tema Estados Unidos-Europa, Value versus Growth, nosotros tenemos una firme convicción y además muy alta convicción en que Europa, por su sesgo value, lo tiene que hacer mucho mejor que Estados Unidos en el futuro más próximo. Ujú. Llevamos una década, como bien han comentado el resto de participantes, con tipos de interés muy bajos, con un entorno de crecimiento relativamente frágil, en el que pues, se ha premiado pues, a todo el sector de crecimiento, fundamentalmente compañías tecnológicas, en detrimento de todo lo que es value. Y creemos que eso va a cambiar, que se produce un cambio de régimen en el momento en el que tenemos unos niveles de inflación muy altos, en el momento en el que los bancos centrales se ven obligados a adoptar políticas restrictivas y este entorno, este régimen, creemos que va a ser persistente y duradero, porque hay una serie de factores estructurales que apoyan esto. Tres cosas fundamentalmente que nos hacen pensar que los niveles de inflación, aunque están tocando techo, se van a mantener mucho más altos de lo que han sido históricamente y que por tanto los tipos también van a seguir a unos niveles más elevados. Tres factores: el mercado laboral, que en general es muy fuerte en todos los mercados. Estados Unidos es donde más presiones se están viendo, pero en general en Europa también estamos viendo pues, que por cuestiones demográficas y cuestiones de flujos migratorios existe mucha más competencia por personal y que eso hace pues, que sea difícil rellenar puestos de trabajo y que haya presión salarial. Claro. Y entendemos que eso es, en cierto modo, estructural. El segundo punto el tema de las materias primas, fundamentalmente el mercado de hidrocarburos, donde hay un ajuste tremendo de oferta y demanda después de una década de infrainversión. Y aunque estemos en un momento en el que el precio del petróleo se ha dado la vuelta, un poco por un tema de, bueno, pues el miedo al entorno recesionista, creemos que ese desajuste o digamos ese equilibrio tan, mejor dicho, ajustado entre oferta y demanda hace que el mercado sea muy vulnerable a shocks. Y esto se ha visto pues con el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y en tercer lugar, el tema de la desglobalización, que aunque no es todavía muy evidente, lo cierto es que durante la pandemia se ha visto bueno, pues claramente que todo el tema de la industria de transporte es muy vulnerable y hay un montón de multinacionales que están tratando de diversificar sus fuentes, sus proveedores y reubicando capacidad productiva más cerca del mercado final. Y eso es inflacionista. Y en ese sentido, ese entorno favorece al sector value, que es el sesgo que tiene el mercado europeo, en el que además hay muchas compañías que bueno, pues tienen unos fundamentales muchísimo más sólidos ahora y una posición financiera muchísimo más sana que hace 10 años y que les hacen menos sensibles a las subidas de tipos. Por lo tanto, nosotros tenemos una visión bastante positiva. Hay mucha Dicho todo gente, esto, hay mucha sí, gente que lo perdóname. que, no, hay mucha gente que lo que dice es, hombre, pero el comportamiento ha sido tanto mejor en el último año que Mm, igual ya se ha visto lo que tenía que haber de comportamiento. O sea, que aunque esos factores que dices puedan estar acertados o estén acertados, la gente dice, pero ya está descontado eso en los precios de las compañías o no. En absoluto. Nosotros siempre mostramos dos gráficos, tenemos varios sí, para sostener esta visión. Por una parte, si observamos el comportamiento del value versus growth desde los años 30,
el estilo value siempre lo ha hecho mejor que el sector el estilo de crecimiento, solamente excepto en dos momentos muy concretos, que han sido, bueno, pues en la burbuja del 2000 y después en los últimos 10 años, que coincide con lo que comentábamos, políticas monetarias tremendamente laxas y también la emergencia del sector tecnológico. No hay que negar que en los últimos 15 años pues han surgido muchísimos negocios en ese sector que muy interesantes, con unos perfiles de crecimiento muy buenos. Y por otra parte, si observamos el descuento que existe en términos de valoración entre value y growth, sobre todo en Europa, estamos en máximos históricos. La discrepancia en términos de PER, por ejemplo, la discrepancia entre los índices de growth y value es completamente, bueno, pues en récords históricos. Y aunque el value ha comenzado en los últimos 12 meses a hacerlo mejor, el sector ha seguido sufriendo un de-rating, y ha sido porque han sido las compañías value las que mejores, digamos, revisiones de beneficio han experimentado. Por otra parte, todo este movimiento de value a growth solo acaba de comenzar. La mayor parte de los grandes fondos, grandes hedge funds, todavía siguen muy invertidos en todo el tema de crecimiento, y nosotros creemos que eso, por lo menos el descuento, si no cerrarse obviamente, pero ese descuento se tiene que estrechar. Y creemos que este es el año. Pero es un entorno de mercado muy volátil, es decir, vamos a ver muchísima dispersión en retornos y por eso nosotros creemos que hay que ser muy selectivos y que lo que es la gestión activa es absolutamente crítica en este tipo de entornos de mercado. ¿Qué os está saliendo en cartera? Ya sabemos que vuestro enfoque es compañía a compañía, que no es que cojáis ya ese sector y nos metemos en este sector, pero lógicamente de la selección de compañías sale una composición más o menos sectorial, ¿no? ¿Qué os está saliendo ahora de valoraciones atractivas? Sin mencionar nombres específicos, pero bueno, tenemos exposición, como te he dicho, al sector energético, en el que vemos tanto a nivel de producción y exploración como en lo que es el sector servicios de oil and gas, tenemos una exposición bastante importante. Y es que las valoraciones siguen siendo tremendamente atractivas, son compañías que se han desapalancado enormemente en los últimos 10-15 años, donde los fundamentales de la industria son muy, muy positivos, el precio de las commodities ha subido un montón y, como os podéis imaginar, la generación de caja es fantástica. Entonces, son compañías que cotizan a métricas de free cash flow yield pues, de doble dígito, muy atractivas. Y también tenemos exposición a negocios, por ejemplo, dentro del sector consumo, en la parte retail, negocios que se beneficien de un entorno inflacionista. Por ejemplo, hemos estado incrementando nuestro precio en negocios de retail que operan en el segmento más, lo que se denomina low cost, porque son negocios que, en un entorno inflacionista en el que el consumidor ve su renta disponible un poco ajustada, pues se produce un movimiento hacia la baja. Y entonces, volúmenes, todo este tipo de supermercados, los volúmenes de negocio han mejorado bastante. Por otra parte, por ejemplo, en el sector industriales puramente dichas no tenemos mucha exposición, porque consideramos que va a haber compresión de márgenes. Muchísimos negocios están en márgenes pico y creemos que eso no es sostenible, porque, como se comentaba anteriormente, las presiones inflacionistas siguen siendo bastante intensas y el entorno de crecimiento se está desacelerando. Pero sí que tenemos compañías expuestas al sector de defensa, que es un tema que estructuralmente consideramos que va a seguir creciendo. Todos los gobiernos han incrementado su gasto en defensa. Y por otra parte también tenemos exposición a compañías de alquiler de vehículos, debido a la escasez, digamos, que hay en la oferta de vehículos, lo que está haciendo que los precios de vehículos de segunda mano estén subiendo de forma considerable. Entonces, tenemos una mezcla, digamos, dentro del sector industrial, pero no industriales puramente dichas. Si bien ahora, con la reapertura de la economía china, pues Europa probablemente en el sector manufacturero se vea beneficiado de alguna manera. Para terminar un poco, vosotros tenéis distintos fondos. Por ejemplo, tenéis el clásico Alken European Opportunities, pero también tenéis uno de Small Caps, tenéis un poco uno con un foco más sostenible, ¿no? También, por ejemplo, entre otros. ¿Dónde estáis viendo ahora más apetito inversor? Porque sí que se empezó a hablar a principio de año de la parte de Small Caps, que quizá podrían tomar este año el relevo y hacerlo mejor. Se habla mucho de sostenibilidad, pero parece que ha decaído un poco el interés del inversor. Vosotros, que tenéis ahí una gama completa, ¿dónde estáis viendo más interés del inversor?
Bueno, tenemos interés en general por como tenemos este sesgo value, tanto a nivel de lo que es el fondo más grande, que es el European Opportunities, pero también hay mucho interés por el tema del small cap. Y en nuestro caso es muy interesante porque nuestro fondo de small caps es uno de los únicos fondos con sesgo value que existe en Europa. Y eso hace que, bueno, pues que se diferencie enormemente de los demás. Y, bueno, pues si habéis visto el performance de este fondo ha sido espectacular en los últimos 2-3 años. Como consecuencia, bueno, pues sí, lo tenemos, lo que pasa, no sé si lo podemos poner, creo que no tenemos la composición hecha, pero si pudiéramos proyectar, lo tengo puesto ya ahora en pantalla, pero creo que no lo tenemos, si no lo mostramos luego, ahora cuando acabemos. Pues mostradlo porque es muy interesante precisamente por esa característica diferenciadora, es decir, no hay prácticamente ningún fondo de small cap con ese sesgo value. Y el equipo de gestión en Alken tiene una visión muy positiva en lo que es el small caps como activo, precisamente porque la valoración sigue siendo incluso más interesante que values o que compañías de mayor capitalización en el sector value. Hay muchas oportunidades ahora, son compañías que lo están haciendo fenomenal, con unos fundamentales muy sólidos y creemos que el potencial es inmenso. Que tienen unas valoraciones tan atractivas que tu margen de seguridad en caso de eventos inesperados o en caso de un entorno como en el que estamos, un entorno volátil, pues hace que tengas pues cierta comodidad a la hora de tener ahí está. Sí. Ahí está, sí, está. El año pasado este fondo pues hizo una outperformance del 30% al índice y este año hemos comenzado con muy buen pie también. Pero lo que comento, por un tema de valoración, pues ese gap sigue ahí, sigue en máximos históricos y creemos que eso se tiene que cerrar. Bueno, aquí tenéis más detalle del fondo para quien lo queráis mirar con las distintas posiciones. A cierre de, en este caso, estos son datos de Morningstar, a cierre de enero. Sí. O sea, que quien quiera ver un poco más detalle. Pero vamos, que esa es la composición de la cartera. Interesante, ¿no? Esa parte como decíamos, de small caps. ¿Estáis viendo entrada de flujos? ¿Estáis viendo que el inversor se va animando? Porque hasta hace nada no querían saber nada de Europa. No, a ver, es un proceso lento porque existe aún mucha incertidumbre, obviamente, pero sí que en nuestro caso sí que estamos viendo interés, especialmente desde ya hace 12 meses y ya este año hemos continuado con la entrada de flujos, no tan rápido como nos gustaría a nosotros, pero sí que desde luego hay interés porque, como decíamos, esa parte de que nosotros somos stock pickers. Y bueno, eso es fundamental en este tipo de entornos, pero sí que el inversor está comenzando a mirar el tema value, incluso a pesar de que todo el mundo espera que a lo mejor, bueno, pues la subida de tipos ya esté llegando un poco a su final, pero debido a este tipo de discrepancia en temas de valoración y a la necesidad de tener cierto margen de seguridad, creemos que el interés está incrementando y que esos grandes fondos que todavía no han hecho el cambio lo tendrán que efectuar. Ten en cuenta que hay mucho inversor que tenía una gran exposición a todo el tema de crecimiento, que en su momento ha sido muy atractiva. Han sufrido bastante en los últimos 12 meses, que no en los últimos 10 años, y hay todavía un cierto apego, ha habido un cierto sesgo hacia ese tipo de compañías, pero al final, pues todo tiene un límite y ese tipo de compañías, incluso reportando resultados, los resultados no están siendo tan buenos o tan fantásticos como a lo mejor el inversor esperaba. Bueno, pues iremos siguiendo la evolución efectivamente de ese interés de los inversores, que poco a poco se va viendo, lo vamos viendo en los flujos, que va saliendo un poquito de renta variable americana, avanzando un poco en renta variable europea después de muchos años. Así que Patricia, ha sido un placer tenerte con nosotros, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros.